Según Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. El Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Vamos a leer, ahí va a estar basada la palabra el día de hoy. Nos ponemos de pie en reverencia al Señor, por favor. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los jóvenes pueden pasar a sus clases, por favor. Buenos días, hermanos. Cada domingo hay más hermanos aquí. Me da gusto a ver tantas personas después de un año de pocas personas. Mi esperanza es que como iglesia seguimos orando para que hombres de esta iglesia puedan levantar y ayudarnos a predicar en esta hora. Estamos buscando hombres que pueden compartir la palabra, y no todos los domingos, tal vez una vez al mes o tal vez una vez a cada 6 semanas. Pero si sientes que el Señor está llamándote a algo así y eres varón, pues a hablar con Emilio o Lionel y podemos practicar. Pero seguimos orando por gente, por hombres a levantar, a compartir la palabra. Vamos a orar. Señor, pedimos esta mañana, no por tu presencia, porque sabemos que tu presencia está aquí con nosotros. Pero estamos pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que podemos entender que tienes en tu palabra por nosotros hoy. Que podemos salir de este lugar y entrar en nuestra semana de trabajo, Señor, con un entendimiento mejor, Señor, acerca de qué tienes por nosotros y tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a seguir en capítulo 9 de Mateo. Vamos a ver versículos 9 a 13. Y aquí vemos el llamamiento de Mateo. Vemos cuando el Señor habla, pues, no sabemos que habla por la primera vez, pero Él llama a Mateo a seguir como discípulo. Entonces, vamos a ver esta mañana. Pero antes que vemos el texto, tenemos que entender cuál es la profesión de Mateo. Mateo, en esta porción de escritura, él era un
recaudador de impuestos. Y nosotros hoy en día no vemos, pues, ok, a lo mejor tiene trabajo en SAT, en un escritorio, y pues ¿cuál es el problema con este? No vemos mucho problema con este. Entonces quiero ver algunos versículos y vamos a tratar de entender y sentir cómo ellos sentían por este puesto y qué elementos hubo en este puesto de recobrar impuestos. Primero, él cobraba impuestos por los romanos. Él tenía la autoridad y el trabajo de cobrar, no por los judíos, pero por los romanos. Entonces, él tenía autoridad, gente acercada para pagar sus impuestos. Y él tenía autoridad a decidir cuánto impuesto ibas a pagar. Y si no pagaste, él tenía autoridad por parte de los romanos a quitarlo. Entonces, puedes imaginar, acercando a una persona así, él puede decidir cuántos vas a pagar. Y no siempre hay uno nada más a tabla que dice, ganaste. No. Él puede poner como quiere. Y aparte, su ganancia era a subir los impuestos y cobrar de demás. Entonces, puedes imaginar cómo sientes de una persona que puede cobrarte impuestos y aparte, él puede ganar como quiere, cobrando de demás. Ahora, ¿cómo sientes por este puesto de recobrar impuestos? Dice, bueno, este no es justo. Y en realidad, su trabajo, hubo muchos otros negocios relacionados con este puesto. Ellos ganaban mucho dinero, aparte de los impuestos que mandaron a Roma. Y los judíos, pues, tomaron a estos hombres como traidores. No eran fieles al pueblo. Y no estaban, ¿cómo es decir? Mateo buscó este puesto. No estaba obligado a trabajar así. Él buscó este puesto. Y estos puestos eran marcados por ganar mucho dinero. Entonces, eran en este tiempo más que nada ladrones legales. Y en un sentido, la gente tomaba en ellos como hubo pecadores normales y ellos eran, ¿cómo podemos decir? Super pecadores. En realidad, en un juicio legal, estos hombres no podían ser testigos. Su palabra no tenía valor en estos juicios. ¿Por qué? Era un pecador, un ladrón. Eran, en muchos casos, ni la gente estaba permitido a tocarlos. ¿Recuerdan que Jesús sanó el hombre con lepra? No, nadie puede tocarlo, tienen que ser apartados. Pues este es el caso de ellos también. Nadie debe tocarlo por su pecado. Entonces era un puesto muy difícil a nosotros entender y cuál era la emoción la gente alrededor. Ahora los recaudadores de impuestos no se sentían tan mal porque ellos tienen todo el dinero que querían. Todo lo que iba cobrando más. Entonces eran impuestos muy difíciles en términos del pueblo, muy despreciados. Y en tenemos Mateo sentado precisamente en su mesa, en su lugar, cobrando impuestos, ganando dinero. Entonces, vemos en el relato de la misma historia en Marcos y en Lucas. Hay dos otras versiones con poquito más información o menos en otros. Está en Marcos capítulo 2
y Lucas capítulo 5. En el caso que quieres verlo, nada más allá. Ahora, Mateo, como muchos hombres en este tiempo, tenía dos nombres. Nosotros conocemos a él por el nombre Mateo. Escribió el libro de Mateo. Y este es el más común que nosotros sabemos de él. Pero él tenía otro nombre. Y Leví es su otro nombre. Leví y Mateo. Y en el relato en Marcos, capítulo 2, versículos 13 y 14, Marcos no usa el nombre Mateo, él usa el nombre Leví. Y también en Lucas capítulo 5, Lucas usa el nombre Leví 3 veces. Ninguna vez él está marcando o escribiendo Mateo. ¿Por qué? Pues no sabemos precisamente porque la palabra no dice, pero muy probablemente cuando ellos estaban escribiendo, querían hacerlo más en una manera más amable. A no decir Mateo o tan conectado con su profesión de antes. En una manera poco suave, usan el otro nombre, poco desconectado de su pecado, su profesión de pecado de antes. Entonces ellos vemos estas dos versiones un poco más separadas, tratando de hacerlo un poco más suave acerca de cuál era la profesión de Mateo de antes. Entonces, pero en Mateo, imaginando, él está escribiendo aquí y llega al capítulo 9, versículo 9, y él está escribiendo qué pasó este día. Pero él no usa el nombre Leví, él usa su propio nombre, el nombre que lleva este libro, Mateo. Y más adelante en Mateo 10, si quieres ir a Mateo 10, algunas páginas más adelante, Mateo 10, 3 y 4. Tenemos una lista de los nombres de los 12 apóstoles. Y versículo 2 empieza así. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón. ¿Okay? Simón, llamado Pedro. ¿Okay? 2 nombres. Su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás y, ¿cuál es el siguiente nombre? Mateo. ¿Qué? El publicano, un recaudador de impuestos. Y él sigue, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, y nada más el último dice Judas Iscariote, el que lo traicionó. En esta lista de 12, ¿cuántos nombres él puso y nombró sus profesiones de antes? 1. No dice, Pedro, el pescador. No nombre que trabajan antes, pero su propio nombre, ¿qué? Igual, recordando cuál era su profesión antes, cuál es su pecado de profesión. Y es interesante que muchas veces en la vida cristiana conocemos al Señor, estamos tan agradecidos al Señor para perdonar nuestros pecados. Y venimos y Él nos perdona y tenemos esta carga levantada de nuestros hombros. Pero en tiempo, en años, en 5 años, en 10 y 20 y 50 años, y pensamos, pues ¿sabes qué? A lo mejor yo no era tan pecador. Y ahora hace mucho. Y empezamos a hacer precisamente que vimos en
capítulo 7, 6 o 7 de Mateo, empezamos a juzgar. Empezamos a juzgar. Pues, él es pecador. Él es pecador. Y los míos, y ya estamos menos y menos reduciendo desde dónde llegamos. ¿O qué estamos haciendo? Y vemos el pecado de los demás. Y es interesante aquí, Mateo diciendo, no, años después, él tenía, yo creo, todo el derecho a no poner su profesión en la lista. Pero él está recordándonos desde donde él llegó, de esta profesión pecaminosa. Entonces, este es que queremos ver antes que vemos. A ser publicano, ser recaudador de impuestos, era una profesión de pecado. Y vamos a ver precisamente, y la gente sabía, ellos sabían, y muchos de sus amigos también eran de profesiones relacionados en el pecado. Entonces, queremos ver y pensar es muy interesante que él tenía este puesto tan pecaminoso, tanta vergüenza a tener y Mateo más adelante va a escribir el libro y evangelio más grande, más de detalle y enfocado en los judíos, precisamente la gente que odiaban su puesto. ¿Cómo el Señor puede cambiar nuestras vidas? Él cambió la vida de Mateo. ¿Y nosotros? Gracias a Dios ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Hemos visto. Ok, vamos a empezar con la primera parte de El primer punto que vamos a ver es Jesús va a donde están los pecadores necesitados. Jesús va donde están los pecadores necesitados. Si recordamos del domingo pasado, el paralítico, ¿cómo llegó el paralítico a Jesús? Pues difícilmente, ¿no? 4 hombres lo llevaban, no podían entrar. Hubo todo el trabajo, hacer un hoyo en el techo y lo bajaron él enfrente de Jesús. Y vemos el trabajo, el fe de estos hombres a llevar este paralítico al Señor. En este caso, ¿alguien está llevando a Mateo a Jesús? No, Jesús va a ir a buscar a él. Ahora, podemos imaginar que por el puesto que él tenía, en contacto con el público, él escuchaba mucho acerca de Jesús. Seguramente él antes había escuchado acerca de este milagro, cuando Jesús sanó un leproso de su lepra, ¿no? Y el sirviente del centurión, asunto del barco, el viento y mar, obedeciendo al Señor, los endemoniados. Seguramente Mateo había escuchado mucho acerca de Jesús. Pero Mateo, en un punto de su vida, había decidido a seguir una vida de pecado. Era su decisión en un punto. Y yo creo, aunque no sabemos que Mateo estaba en un punto con que él sentía, pues, no hay esperanza. Pues ni modo, aquí estoy. Este pecado, no hay salida para mí. Mateo no iba a ir a buscar al Señor. El Señor iba a buscar a él.
Entonces, yo creo que hemos escuchado gente así, ¿no? O a veces, tal vez sentimos nosotros a un punto así. ¿Vas a hacerlo? Pues no, yo no voy a hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, pecados hasta aquí, pues no hay esperanza para mí. Hemos tenido estos pensamientos o hemos escuchado de gente que ha tenido estos y sin esperanza. Entonces tenemos Mateo, seguramente ha escuchado de Jesús, pero también estaba involucrado en algo que no fácilmente puede salir. Entonces, versículo 9, vamos a empezar con 9, dice, al irse de ahí, entonces allá pues tenemos la historia del paralítico y como Jesús lo sanó y probó, dio una prueba que él tenía autoridad para perdonar el pecado. Entonces ahí vimos, al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Jesús vio. En Lucas 5:27 dice, se fijó en Mateo. Ahora, sabemos que en la casa donde él estaba con el paralítico, estaba lleno de gente. Y estaba a su límite. Entonces él salió de la casa, está en la calle. Podemos imaginar un montón de gente. Tenemos discípulos, de gente que están siguiendo a ver otro milagro. Gente ha escuchado. Podemos empezar a pensar que hay mucha gente que están alrededor de Jesús. Y él está caminando. Ahí está el puesto de los impuestos. Podemos imaginar los discípulos, ¿no? No, Señor, no. Ni hablar con él. No. ¿Por qué? El peor pecador que vemos por todas partes aquí, hasta aquí. Jesús no va a hablar con él. Pero se fijó en Mateo. Jesús sabía quién era. Acabamos de ver que Jesús sabe los pensamientos. Sabemos de otras partes, él sabía su historia. Pues en realidad sabemos que Jesús sabía de él desde la eternidad atrás. No es que Jesús estaba engañado a quién era, cuál es su pecado, cuál es su negocio. Él sabía de todo, perdido en su pecado. Pero nosotros estamos allá también, ¿no? Estamos perdidos. Y todo el mismo es cierto de nosotros, pues Dios sabía de nosotros desde la eternidad atrás. Pero en un sentido podemos estar aquí como igual de Mateo. Jesús fijó en Larry. Fijó en ti. En tu pecado. Él no estaba engañado acerca de qué dijiste o qué era en tu corazón. ¿Y qué va a decir? Hemos leído, entonces ya sabemos que sigue, pero podemos pensar, no, tal vez va a regañarlo. Es un recaudador de impuestos, tiene pecados hasta aquí, tiene un estilo de vida horrible. Y seguramente el Señor va a regañarlo. ¿Qué dice Jesús a Mateo? Sígueme. Sígueme. Sígueme, le dijo. Ahora Mateo tiene una decisión, ¿no? A dejar esta profesión, a dejar este puesto. No hubo atrás. Los romanos, hombres eran de confianza de los romanos. Y a negar esta confianza
Jamás iba a ser recaudador de impuestos otra vez. En realidad, con su fama, con esta profesión, no iba a conseguir otro trabajo. No hay atrás. Entonces, las opciones. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Mateo? No, pues más adelante, ¿sabes qué? Ya viene la quincena y pues cobra la quincena, te alcanzo el otro mes, el otro año. A no seguir ahorita. Pero ¿qué dice? Mateo se levantó y lo siguió. En Lucas 5:28 es poco más claro, dice, y Leví se levantó, lo dejó todo. Lo dejó todo. Dejó atrás su profesión pecaminosa, su vida pecaminosa, una vez en todo, y siguió al Señor. Mateo no era como el hombre que lo bajaron del techo. Jesús tomó la iniciativa de la misericordia. ¿Cuántos de ustedes buscaron al Señor primero? Levantaste una mañana y dices, mira, hay un Dios y yo voy a buscarlo. La palabra es clara. Ninguno de nosotros. Ninguno. En muchos sentidos, nosotros éramos muy parecidos a Mateo. Estábamos sentados en nuestro escritorio, nuestro trabajo, nuestro estilo de vida, en nuestros pecados. Y el Señor nos buscó. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a, ¿qué? Buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos están felices que el Señor nos buscó? Vino a buscar y a salvar los que se habían perdidos. Jesús, nuestro gran ejemplo, mostrándonos su manera a compartir. Punto número 2. Jesús da la bienvenida a los pecadores necesitados. Jesús da la bienvenida a los pecadores necesitados. Versículo 10. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Estoy imaginando una casa grande, era un hombre rico. Casa grande. Tenemos un poco más información en Lucas 5:29. Dice, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas. Lucas está un poco más suave. No es el nombre Leví. Ahora, usa Leví en lugar de Mateo, y él dice otras personas. Mateo dice, él estaba en su casa, él dice muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Lucas poco más suave, otras personas que estaban comiendo con ellos.
Vamos a imaginar, del principio los discípulos, no hablen con él. No. Hay mucha gente que podemos hablar, menos con este pecador, este publicano. Y ahora habló con él y ya van a su casa a comer. No era permitido entrar a una casa de un traicionador de el pueblo judío. Y ya están sentados y podemos imaginar la escena. Si tomamos una foto. Semana pasada yo estaba parado allá en el campo, hablando con un velador de un rancho que estaba allá, y pasó 2 hombres. Y como allá donde vivo no hay mucha gente, todos son conocidos, y pues no conozco a ellos. Yo, ¿quién son ellos? Y él miró, yo no sé. Pero empezó a decirme qué tipo de hombres son. No, mira, así. Y yo pensaba, pues sí, yo veo que no son de aquí, están vestidos un poco diferentes. Algunos días después el veedor me contó que hicieron, que robaron. El veedor me dijo, sí, yo sé. Y nosotros, si vemos a Jesús sentado en el lugar de honor y vemos toda esta gente, y si entendimos esta cultura, cómo están vestidos, ¿quién está en este grupo? Si no, mira, ellos son narcos. Es el ladrón. Ahí están los cholos. Estas mujeres no están vestidos, pues, no trabajan en una oficina. Estafadores, borrachos, secuestradores, extorsionadores. Ahí está Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos felices que Jesús come con pecadores? Como nosotros. Sí, tal vez nosotros no somos extorsionadores, tal vez no somos narcos, tal vez no hay una lista de cosas malas que no hemos hecho, pero sí somos pecadores. Éramos y seguimos. Mucha gente criticaba al Señor por comer con esta gente. Mateo 11, algunos capítulos 11, 19 o 18. 11, 18. Jesús hablando dice, porque vino Juan y no comía ni bebía. Él no comía la comida normal de la gente y no bebía vino. Él dice, y ellos decían, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho que amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Este es un amigo de recaudadores y pecadores. Yo nunca he trabajado como recaudador de impuestos, pero sí soy pecador. Lucas 19, tenemos una historia parecida, vamos a decir. Lucas 19, versículo 2, 5 y 7. En 2, ya leyéndolo ya vas a saber cuál es la historia. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Si un recaudador de impuestos es un pecador, el jefe de ellos debe ser
no hay esperanza por este tipo de pecadores. A lo mejor un pecador normal, sí hay algo, pero así Mateo y así Zaqueo, pues ya no. ¿Quién va a hablar con él? ¿Quién va a ofrecer perdón a él? Nadie. No hay sacrificio por él. 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. El jefe de los pecadores. Y Jesús dice que voy a comer contigo hoy. Salvación va a llegar a tu casa hoy. ¿Recuerdas el día que salvación llegó a tu casa? Tal vez no estabas arriba en un árbol. No estabas en una mesa de recaudadores de impuestos. Pero un día Jesús dijo, voy a comer contigo. Salvación va a llegar a tu casa. Hay perdón. Versículo 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Criticaban él. Es muy interesante, ¿quién estaba más confortable en la presencia del Señor? ¿Los religiosos o los pecadores? Los religiosos eran los que criticaban. Eran justos, ellos no necesitaban nada, menos perdón. ¿Y los pecadores? Muy cómodos ellos. ¿Por qué están tan cómodos con el Señor? Yo creo que hay por lo menos 2 razones. Primero, Jesús comunicaba su amor por ellos. No hubo rechazo. Del pecado sí, el pecado es feo y ya sabemos que Jesús no estaba en favor del pecado, pero el pecador, Él comunicaba su amor y no hubo rechazo. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si tú eres creyente esta mañana, un día, viniste a Jesús, Él te buscó, tú entregaste tu vida y Él te rechazó. No. Él te aceptó. Él te dijo, mira, regresa en una semana, un año, arregla tu vida primero y ya después te recibo. No. Él dice, bien, ¿cómo estás? Bien. En tu pecado, en tu profesión, bien, ven conmigo. Pero no todos van a estar felices. Versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Si tú estabas en este lugar comiendo con Jesús, ellos iban a preguntar acerca de ti, ¿por qué tú, pecador, estás comiendo con Jesús?
Estos hombres justificados en su propia justicia. Algo a notar. ¿Por qué los fariseos, por qué estos hombres preguntaron, los discípulos no preguntaron a Jesús? Pues yo no sé, pero tengo una idea. Ellos tienen miedo al preguntar a Él. Ellos no querían la respuesta que Él ya va a dar. Ellos no querían respuesta, nada más querían quejar. No era su intención que Jesús iba a contestarlos. A lo mejor los discípulos no saben. Vamos a quejar con ellos y tan tan. Otra cosa interesante, ¿cuál es el título que los fariseos dan a Jesús? Maestro. ¿Por qué tu maestro? Ellos dan el título de maestro. En este sentido, maestro es más amplio que nuestra definición de maestro. El normal, nuestra definición de un maestro de matemáticas es alguien que da información de matemática. Si enseñas algo, pues es información. Pero esta definición que ellos están diciendo es información, pero es una persona que da ejemplo en su vida. Este tipo de maestro da el ejemplo. No es que nada más, pues debes hacer así, así, así. No, él es que muestra en su vida el ejemplo. Vamos a ver Juan 13:13. Juan 13:13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies a los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús es nuestro ¿qué? Maestro. En parte información. En parte cómo vivirlo. Jesús dice ¿qué? Esta gente son importante para mí. Yo voy a comer con ellos. Voy a hablar con ellos. Punto número 3. Jesús declara cuál es el propósito de Dios en mostrar misericordia a los pecadores. ¿Cuál es el propósito de Dios en mostrar esta misericordia? Primero, no podemos malinterpretar que de una manera Dios está dando aprobación del pecado. De ninguna manera. El mensaje es claro. No. Que nos suavizamos este punto, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el motivo de mostrar esta misericordia? Vemos Juan 3:17. Juan 3:17 dice, tal vez algunos conocen de memoria, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para salvarlo por medio de él. ¿Cuál era el propósito que Jesús vino? ¿Para condenarnos? No, vino para salvarnos. Vamos a decir, para mostrar misericordia. De otra manera, ¿cómo nosotros vamos a estar aquí hoy? De ninguna otra manera. Él vino para mostrar misericordia en nosotros. Pero para mostrar misericordia de nosotros, ¿qué? Hay un precio a pagar. No era gratis. Que estaba ofreciendo a Mateo, a estos pecadores que ofreció a nosotros, costó. No vino nada más dando regalos que no costaba. Él pagó el castigo por nuestros pecados de Mateo y para ti y para mí. Ahora, los fariseos van a recibir la respuesta que no querían. Querían hablar nada más con algunos y tan, pero ahora Jesús ya escuchó y ya va a contestarnos. 12 dice, a oír esto, Jesús les contestó. ¿Puedes imaginar a los fariseos? Ay, no, no, queremos quejar, no queremos respuesta. Pero Jesús va a comunicar 3 cosas con ellos. A oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos que necesiten médicos, sino los enfermos. El primer punto, Jesús usa un poco de lógica. ¿Cuál es la lógica? Si conocemos un maestro, dice, maestro, ¿por qué siempre estás con los alumnos? Siempre te veo con alumnos. El maestro dice que, ese es mi trabajo, enseñar con alumnos. Y vamos con el mecánico y dice, mecánico, ¿por qué tanto tiempo con los carros? ¿Qué es con este? Y él dice, este es mi propósito, arreglar los carros. Con el médico, pues tú eres una buena persona, pero andas mucho con gente enfermo. ¿Y qué dice el médico? Es mi propósito a sanar los enfermos. Y Jesús dice que ando con los enfermos porque necesitan el perdón. Ustedes, los fariseos, no necesitan nada, ni van a reconocer tu pecado, pero andes con esta gente porque ellos necesitan a alguien para sanarlos. El primer punto es Jesús diciendo, por este vino, soy como un mecánico en los carros, aquí estoy para sanar. El segundo punto vemos en versículo 13. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios. El primer punto era lógico. El siguiente, él va a las Escrituras, Oseas 6:6, que dice, porque misericordia quiero, no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Entonces él contesta, porque vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios. Está diciendo que el sacrificio no era importante.
Vamos a tirar todo el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios o el sacrificio de Jesús. No, no está diciendo ¿Qué está diciendo? El propósito de Dios era mostrar misericordia. El sacrificio que Él iba a pagar era necesario para llegar a este. La misericordia era el fin, el sacrificio era el medio para este fin. Él no hizo el sacrificio de la cruz nada más para hacerlo. Él lo hizo ¿para qué? Para mostrar misericordia ¿a quién? A Mateo y nosotros. El punto número 3, o el otro punto que él está dando a los fariseos, es el último, dice, porque yo he venido a llamar, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Quién eran los justos? Los fariseos. Ellos no necesitan nada. Ellos no estaban buscando un salvador. Ellos tenían su ley, su religión, sus reglas. Eran buenas personas. Tenemos un caso parecido en Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 dice, es una de las iglesias, y dices, Jesús hablando aquí, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Esta iglesia, su actitud era que, pues ya hemos llegado, ya tenemos todo lo que necesitamos, somos ricos, no nos falta nada. Y Jesús dice que, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿Cómo somos en nuestra propia justicia? Llegamos como los fariseos. Jesús vino a salvar a los pecadores que saben que en verdad son pecadores y que saben que no tienen esperanza sin la misericordia de Dios a través del Salvador. Entonces, nuestro caso no es muy diferente que Mateo. El Señor nos buscó en nuestra condición, en nuestro pecado, en todo Él fijó en nosotros. ¿Y qué dijo? Sígueme. No dijo, arregle tu vida, mejorar, limpiar tu vida un poco y ya después. No, como Mateo dice que, ven, sígueme. ¿Qué aprendimos de ¿Cómo podemos aplicarlo? Creo que hay 3 maneras. Primero, es que no esperamos siempre que los necesitados, que los pecadores lleguen con nosotros. Jesús fue a buscarlos. ¿Quién podemos buscar? Pues cada caso es diferente. Tal vez hay un primo que ves nada más una vez en cuando en la reunión de familia.
Nadie quiere hablar con él anda mal. ¿Quién sabe qué está haciendo? Yo prefiero no hablar con él. ¿Es un compañero de trabajo? No. Un vecino. ¿Estamos dispuestos como Jesús a mostrar el amor del Señor a ellos? Una aceptación a ellos, no el pecado. ¿Quién compartió contigo la palabra? ¿Cuál era tu condición? ¿Estás feliz que un día alguien compartió contigo? ¿Cómo tan fácil entramos a la iglesia y cerramos la puerta? Qué bueno que estoy ahí dentro. A ir a buscar oportunidades, a compartir con otros. Otro es transmitir el amor y la misericordia del Señor con otros. Que están bienvenidos a la iglesia, a nuestra vida. Muchos de esta gente ya están en nuestra vida. Muchos de nosotros conocimos la palabra a través de amigos, familia, conocidos. Ya están parte de la vida. ¿Cómo compartieron contigo? ¿Qué transmitieron a ti? Dice, mira, esta persona tiene algo. ¿Qué viste? Es el amor del Señor. El otro es que estamos atentos a no sentir que estamos encima de los demás. Que no tenemos esta actitud. Pues sí, yo era más o menos un pecador hace 20 años, hace 50 años, pero no tanto como tal fulano. Cada año ya pintamos nuestro pasado, pintamos todo un poco blanco y sí era negro, pero con los años pues ya más y más blanco y decir, ¿qué no sentimos Si no fuera por la gracia del Señor, tú ibas todavía a estar andando en el mundo así. Que no sentimos así, que estamos dispuestos a compartir. Gracias a Dios, alguien compartió contigo, conmigo, mis papás. Señor, damos gracias por este ejemplo, este día que llamaste a Mateo, a tu servicio, Señor, a tu salvación. Gracias, Señor, por el día que llamaste muchos de nosotros a ti. Gracias que igual en Mateo, Señor, andamos en la luz. Ayúdanos, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de compartir. Que podemos ser testigos fieles a tu amor, a tu misericordia que has tenido en nosotros y que otros pueden disfrutar también. En el nombre de Jesús. Amén.